Contento de poder una vez más estar en este lugar, disfrutando de la presencia de Dios, cantando al Señor, viéndolos un día más en la semana a todos ustedes, también aquellos que nos están mirando, ya sea por YouTube o por Facebook. Gracias por permitirnos entrar en sus casas, gracias por dejarnos compartir de la palabra. Y hoy quiero compartir una palabra que es de unción, la unción. A veces es una palabra simple, pero a veces la complicamos un poco. No lo quiero hablar de ningún punto de vista místico, sino que de una verdad escritural de la palabra de Dios, de una verdad que está en la palabra, la cual es aplicable a cada uno de nosotros. Y voy a tratar de hacerlo simple para que todos lo puedan entender. No importa si uno tiene muchos años en la iglesia o si tiene un día de recién haber llegado, usted va a poder entender la palabra, se va a poder ir con algo en su corazón, lo cual va a ser aplicable para su vida y para su familia. Entonces, lo primero que quiero decir es que Dios nos acepta, muchas gracias, nos acepta a todos tal cual somos. Dios no hace acepción de personas. Dios no segrega, Dios no expulsa. A veces creemos que Dios está enojado con la gente y no está enojado con la gente. Dios no acepta el pecado, no lo acepta, pero todos nosotros somos personas y a las personas Dios sí acepta. Por supuesto, parece una contradicción. Dios no acepta el pecado, pero sí nos acepta a nosotros, hombres falibles y vulnerables, porque sabe la condición en la que estamos, porque nos conoce, porque te conoce, sabe que has errado, sabe que te has equivocado, sabe que me he equivocado, que me equivoco, pero aún así Dios nos da oportunidades a todos nosotros. Y hoy quiero hablar acerca de la palabra unción, que no es tan difícil de entender, es simple. Voy a tratar de hacerlo comprensible, pero aplicable para cada uno de nosotros. La palabra unción tiene que ver con el separar, con el ungir, el derramar aceite sobre una persona o sobre un objeto. Y esta acción de ungir, de empapar, de cubrir, significa que uno lo está consagrando al objeto o a la persona, lo está consagrando para un servicio para Dios. ¿Sí? Es tan simple como eso. Ungir es empapar algo, es cubrirlo, es derramar aceite sobre una persona, sobre un objeto, y esto simboliza que esa persona y ese objeto está separado para una tarea, para cumplir un rol para Dios, un servicio para Dios. Antes se ungía a los reyes, antes se ungía, había una unción sacerdotal sobre los sacerdotes. En la Biblia se habla acerca de una unción hacia los enfermos. También hay una acción de ungir, una mujer unge los pies de Jesús en una forma de adoración, una forma de demostrarle a Él que lo amaba. Pero hoy quiero tocar algunos puntos que son importantes, o uno en especial, y quiero que busquen en sus Biblias, aquellos que tienen Biblias o aplicaciones, y vamos a escudriñar, vamos a leer la palabra del Señor. Si no tienen Biblia, no se preocupe, yo se lo voy a leer. Libro de Éxodo, capítulo 40. Éxodo, capítulo 40, versículo 13. Si lo han encontrado, lo vamos a compartir juntos. Y dice así: y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás para mí, para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos
y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Lo que vemos acá es una familia que es elegida por Dios para ejercer un servicio en el templo. En este momento no tenían templo, pero sí tenían un lugar que era una tienda móvil. Ellos estaban en el desierto, entonces no tenían un lugar fijo, sino que eran como nómades dando vueltas en el desierto. Israel estuvo 40 años dando vueltas, entonces tenían un lugar que ellos le llamaban el tabernáculo de reunión o la tienda santa, que era un lugar donde se podía ir y adorar a Dios. Era un lugar que Dios se lo había mostrado a Moisés y le dijo: harás, de acuerdo a lo que tú estás viendo, harás una réplica en la tierra. La visión que Moisés tenía, Dios le dijo: lo mismo que estás viendo lo vas a replicar en una tienda. Y así fue como Moisés lo hizo. Todo lo que él vio, todo lo que Dios le mostró en una visión, en algo que él estaba mirando, estaba viendo, después le llevó casi 6 meses, la mitad de un año, construirlo. No a él, sino personas idóneas, ¿no? Pero él llevaba a cabo la tarea o la supervisión de todo lo que tenía que ver con el templo, con esta tienda santa, la tienda de reunión que ellos tenían para ir y acercarse a Dios. Y vemos que esta familia es seleccionada, la familia de Aarón. Aarón es hermano de Moisés. Dios le dice: me vas a separar a Aarón y a toda su familia para este servicio. Lo vas a ungir, vas a hacer que se consagren para mí, que se limpien, que se purifiquen. Lo vas a ungir a Aarón, después a sus hijos, para una tarea específica dentro del templo. Y esta es una tarea que Dios le dio perpetuamente a los hijos de Aarón. Con el tiempo, pasados los cientos de años, ellos perdieron este privilegio por una cuestión de corrupción dentro del templo. En el tiempo, 400 años antes de nuestra era, de la era de Jesucristo, antes de Cristo, es como que el sacerdocio se corrompió un poco. Llegó el imperio de Alejandro Magno, los conquistó, y Alejandro Magno tenía una filosofía para poder gobernar, y tenía un pensamiento el cual metía dentro de todos los pueblos, y de esta forma las naciones que él conquistaba perdían su identidad, y era un pensamiento helenista. Y dentro del pueblo judío también se metió este pensamiento, esta filosofía de vida, una filosofía que no tenía que ver con la religión, que no se tenían que ocupar tanto de lo espiritual, sino más bien de lo físico. Y Grecia tenía muchos pensamientos acerca de cómo cuidar el cuerpo, y este pensamiento se metió dentro del pueblo de Israel, y bueno, hubieron unas grandes revueltas dentro del pueblo. Pero es el día de hoy que todavía sigue existiendo la familia de Aarón, todavía existe la tribu de Leví, o decir, los descendientes de Aarón. Hoy en día están casi todos los judíos del mundo están volviendo a Israel. Esta es una promesa de Dios, que todos ellos iban a volver a su país, a su nación. Y aún hoy en día existen de la familia o de la tribu de Leví, de la tribu de Aarón, son los Cohen. Los judíos tienen ahí en sus apellidos, cuando dice Cohen, quiere decir que son de la familia de los sacerdotes de Aarón. No todos son, pero muchos de ellos que están volviendo tienen su apellido Cohen. Una vez que termina, por ejemplo, Carlos Gustavo Varas, soy yo, Cohen significaría que sería descendientes de Aarón. Pero ellos están volviendo, y es una promesa de Dios que ellos van a volver a su tierra y un día van a recuperar su sacerdocio. Pero en este momento que recién estaba iniciando el servicio dentro del templo, Dios le elige a esta familia y le da un gran privilegio de ser como mediadores entre Dios y los hombres. Después de ser ungidos, después de ser consagrados y separados para una tarea, estos hombres tienen la posibilidad de ser mediadores entre Dios y los hombres. ¿Dios quería esto? ¿Dios necesitaba un mediador? No lo necesitaba, y tampoco lo quería Dios. Sucede que el pueblo, cuando Moisés estaba por bajar con las tablas de la ley,
el pueblo le dijo, habla tú, Moisés, con Dios, que Dios no hable con nosotros porque tenemos miedo. Entonces el pueblo se privó en ese momento de poder hablar con Dios. Entonces Dios le dijo, bueno, ellos no quieren oír mi voz, Moisés, yo voy a hablar de ahora en más con vos. Y Dios hablaba con Moisés. Pero después Dios instituye un lugar, una tienda santa para que el pueblo se pudiera acercar a Él, y a través de sacrificios, a través de ofrendas de animal o de ofrendas de grano de trigo o de lo que tenía que ver con lo que sembraban ellos, se podían acercar a través de estas ofrendas a Dios. Los que recibían las ofrendas, los que eran como mediadores entre Dios y el hombre, eran los sacerdotes. Sumo sacerdote y sacerdotes eran esta familia, y ellos tenían un gran privilegio, era de ser mediadores entre el hombre y Dios, pero también de dar bendición al pueblo, de dar una bendición a la gente. No es que la bendición ellos la daban, pero Dios les había ordenado que ellos les enseñaran al pueblo cómo acercarse a Dios, y que los sacerdotes tenían que poner el nombre de Dios encima de ellos. Miren, los voy a leer para que podamos entenderlo. El libro de Números, capítulo 6, versículo 22, dice así: Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel diciéndoles. Es decir, Dios llama a Moisés y a su vez llama a Aarón y a sus hijos. Y lo que ellos tenían que hacer era bendecir al pueblo, pero ellos, ¿qué es lo que hacían? ¿La bendición salía de ellos? No. Dice, bendecirán a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Y este era un privilegio que tenían los sacerdotes, de poner el nombre de Dios en alto, de poner, de compartir el nombre de Dios con el pueblo. Y la bendición la daba Dios. No es que el hombre puede dar una bendición. Uno quiere que los demás sean bendecidos, uno les da buenas palabras, buenos consejos, pero la bendición siempre viene de Dios, siempre viene de Dios. Por más que ellos tenían una tarea específica, la bendición siempre iba a venir de Dios. Ahora, ¿recuerdan cuando Moisés sube al monte a hablar con Dios porque Dios tenía que darle las tablas de la ley? Cuando Moisés bajaba del monte, dice que el rostro de Moisés resplandecía y nadie lo podía mirar porque era tal el resplandor en su rostro que los demás quedaban como ciegos. Entonces le ponían como una capucha a Moisés para que esta luz no los encegueciera a los demás. Y de esa forma Moisés podía hablar. Ahora, la luz que irradiaba Moisés no era de él. La luz que estaba sobre Moisés era por estar en la misma presencia de Dios. No es que Moisés podía ver a Dios, nadie puede ver a Dios, nadie puede ver, pero sí el estar en la presencia de Dios, a Moisés se le impregnaba el brillo que había en ese lugar, y cuando él descendía, algo que no se puede entender, algo sobrenatural, ese mismo brillo que tenía allá arriba, cuando él bajaba, los demás también lo podían ver. Ahora, el brillo, la luz, no era de Moisés, sino que era de Dios, que se le impregnaba. Es como que se le metía en los poros, y cuando bajaba de la montaña, los demás así lo veían. Ahora, el rostro, ¿cómo es posible que el rostro de Dios pudiera resplandecer? Porque la bendición que tenían que dar los sacerdotes dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová alce sobre ti su rostro. ¿Cómo es posible si nadie puede ver a Dios? Ahora, el rostro de Dios representa todo lo que Dios es. Representa su poder, representa su fama, representa lo que Él es, representa el carácter, la persona de Dios, el destino, el propósito que Dios tiene. Se lo impregnaba a Moisés. Ahora,
Moisés no veía el rostro de Dios, no lo podía ver. Ninguno puede ver el rostro de Dios. Pero ¿por qué dice entonces que haga el Señor resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros? Miren lo que dice la palabra del Señor. Libro de Éxodo, hoy estoy leyendo bastante versículos, pero no se preocupen, yo se los leo, no lo busquen. Pero si quieren anotar, Éxodo capítulo 25, versículo 30, esto es para afirmar lo que estoy diciendo, y no es algo que se me sale a mí de la mente. Dice así: y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. ¿Qué significa pondrás delante de mí el pan de la proposición? Una traducción u otra traducción habla que el pan también se puede traducir como pan de los rostros, en plural, pan de los rostros. O hay una traducción de Biblia, la NBI dice pan de la presencia. Entonces se puede traducir que los panes de la proposición que estaban en el lugar santo, que estaban antes de entrar al lugar santo, es el rostro. Ahora, ¿el rostro de quién es? Porque nadie puede ver el rostro de Dios, pero sí significa el rostro. Ahora, el Señor Jesús, ¿recuerdan Pablo cuando está enseñando acerca de la Santa Cena? Él dice: la noche que fue entregado tomó pan, habiéndolo partido, lo bendijo y lo compartió. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor Jesús cuando estaba partiendo el pan? Estaba diciendo que ese pan que estaba partiendo, Él lo estaba compartiendo, Él estaba partiendo su cuerpo. El pan representa el rostro del Señor, representa el cuerpo de Cristo, y al partirlo, porque el cuerpo de Cristo fue partido por cada uno de nosotros, porque antes de morir el cuerpo de Cristo fue flagelado, fue golpeado, se lastimó, lo lastimaron, pero uno piensa lo lastimaron, no, lo golpearon durante toda una noche, le pusieron una capucha en la cabeza y lo golpearon durante toda la noche y le decía: bueno, a ver, si tú eres profeta, di quién te golpea, y le pegaban piñas una y otra vez durante toda la noche. Imagínense el rostro de Dios, de Cristo, ahí todo desfigurado porque le pegaron durante toda una noche. El látigo romano en las puntas tenía como si fueran, ¿vieron la punta del alambre de púa? Que tiene varios bracitos, que cuando uno a veces pasa el brazo se enrieda todo. Bueno, lo mismo tenía el látigo romano en las puntas, y cuando le pegaban en el cuerpo de Cristo, eso se le incrustaba en la piel, y cuando pegaba en el tirón, lastimaban el cuerpo de Cristo. No es que fue simplemente le pegaron un par de latigazos nada más, no es como a veces en la película. Tal vez la película que más se asemeja a lo que Cristo sufrió es la película de la Pasión, más o menos se asemeja un poco a lo que Cristo sufrió. La Biblia dice que el rostro de Jesús no tenía parecer alguno al de un hombre, porque estaba todo inflamado, estaba todo lastimado, estaba todo ensangrentado. Imagínense su rostro y todo el cuerpo que durante la noche fue golpeado. Bueno, ahora cuando Cristo comparte el pan, está partiendo y está proveyéndole a sus discípulos y a todos nosotros, a la humanidad, la posibilidad de ser parte de su familia. Está compartiendo la salvación y la esperanza de que un día va a venir a buscar a su iglesia. Ahora, Cristo dijo: yo soy el pan de vida. Y Cristo es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen de Dios. Entonces, los panes de la proposición, los panes del rostro, es Cristo Jesús, porque son panes sin levaduras, y la levadura normalmente lo que representa es pecado, y Cristo fue partido por cada uno de nosotros, pero sin pecado alguno en Él. Sí cargó el pecado de todos nosotros, pero Él no pecó. Y Él es ese rostro, Él es el rostro de Dios. Y cuando el Señor dice que Él va a hacer resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros, quiere decir que la imagen de Cristo va a estar en nuestro corazón, que la imagen de Cristo va a estar sobre cada uno de nosotros. Su rostro va a estar impregnado en cada uno de nosotros. Mire, dice: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿El rostro de quién? El rostro de Cristo Jesús sobre cada uno de nosotros. Jehová alce sobre ti su rostro. El rostro de Cristo va a estar sobre cada uno de nosotros. Y si la presencia de Cristo está en cada uno de nosotros, nosotros somos libres. Podemos vivir en libertad.
una libertad fuera de la opresión del alma, del corazón, del tormento que podemos tener por las noches en nuestra mente. Hay veces que uno dice, no, yo no estoy enfermo, no tengo enfermedades, porque uno no tiene enfermedades físicas. Y esto es verdad, a veces no tenemos enfermedades físicas, no hay enfermedades. Uno puede estar bien físicamente, uno puede tener trabajo, puede tener salud, pero hay veces que hay pequeñas cosas dentro de nuestro corazón, las cuales no hay pastilla alguna que pueden darle solución a esas pequeñas fisuras que hay en nuestras almas. No hay forma de sanarlas, no hay psicólogo, y gloria a Dios y gracias a Dios por los psicólogos, porque ayudan a las personas y los llevan a entender, a poder tratar de superar algunos traumas, pero no hay medicina y no hay tratamiento alguno para darle sanidad al alma, no lo hay. Lamentablemente, hasta el día de hoy no hay tratamiento alguno, ni pastilla, ni medicamento, no hay nada que pueda sanar el alma. Pero el Señor Jesús, su paz puede estar sobre cada uno de nosotros, su rostro puede estar impregnado en nuestras vidas, y ese rostro sí puede sanar nuestras heridas, sí puede traer libertad a nuestras mentes. Me crié a partir de los 12 años, la verdad que tuve una muy buena vida. A partir de esa edad, todas las cosas cambiaron en mi familia, porque mis padres se convirtieron, mis padres llegaron a Cristo, y bueno, la familia fue transformada, todos fuimos influenciados por la presencia de Cristo, nos pudimos ensamblar bien, éramos familias ensambladas, como le llaman hoy en día. Eran dos matrimonios que trataron de unirse, pero bueno, algunas cosas al principio no habían salido muy bien, pero cuando el Señor llegó a la familia, el Señor lo transformó, y puedo realmente decir que a partir de los 12 años tuve una muy buena preadolescencia, adolescencia y una muy buena juventud. Pero algunas cosas que había vivido antes, cuando era más pequeño, marcaron mi vida, y no la marcaron para bien. Lamentablemente se generaron heridas en el alma que yo, con la poca edad que tenía, dije, lo voy a olvidar, y realmente muchos de los episodios malos que había vivido los pude como adormecer, como que esos pensamientos o esas imágenes o aquellas cosas vividas, es como que las logré dejar en un lugar en mi alma como estancado, se detuvieron. No volví a pensar más, entonces al no volver a pensar ya no me hacían mal, y al pasar los años es como que cada vez menos las recordaba y cada vez menos quería recordarlo. Pero un día, viajando en un colectivo, alguien me hizo una pregunta. Me dijo, ¿te acordás cuando estabas caminando entre los autos en este lugar? Y esa pregunta me golpeó y trajo otra vez a mi memoria, muchas de las cosas que había vivido entre los 5 años y los 8 años de mi vida. Muchísimas cosas. Esa pregunta despertó en mí, es como que trajo del fondo del escondite de mi alma, ahí estancados como estaban los recuerdos, es como que volvieron al presente, y yo ya tenía 35 años. Y todas aquellas imágenes y todas aquellas cosas que había vivido, otra vez es como que las estaba volviendo a vivir. Esto era porque nunca lo había podido superar, nunca le había podido dar una solución a aquellas cosas que había vivido. Era muy pequeño, muchas cosas no las entendía y no supe cómo resolverlas porque era muy pequeño. Pero después, cuando era grande, ya podía razonar mejor, tampoco podía darle una vuelta, un quiebre para decir, bueno, punto final y sigo adelante. No podía, porque cada vez que las recordaba, lloraba. Cada vez que recordaba estos episodios, es como que se desgarraba mi alma por dentro. Y había muchas situaciones que no las podía entender, porque yo tuve que pasarlas,
¿Por qué no hubo alguien que me defendiera? ¿Por qué no hubo alguien que me protegiera? ¿Por qué no hubo alguien que me diera abrigo? ¿Por qué alguien no pudo prever que estando en la calle hay muchas cosas que suceden? Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado con nuestros hijos, tanto cuidado, porque uno se puede distraer, no, va a la casa del amigo. No se confíe, no se confíe, no se confíe, no se confíe. Mire, las peores situaciones que a veces se viven en los hogares, los peores abusos que se viven en los hogares no son de gente de afuera, es gente de adentro de la misma familia. Entonces, ojo cuando dejamos a nuestros hijos en cuidado de, no, es mi familiar. Trate de cuidarlos de usted. Y si no, déjelo con su madre. Pero uno tiene que cuidar a los hijos, tiene que cuidarlos. Porque los peores males no vienen de afuera, vienen de adentro. Y estas cosas a veces quedan ocultas durante toda una vida. Y a veces hay situaciones que se viven en la calle. Vieron cuando hoy en día casi ya no se ve. Pero cuando yo era chico era muy común pedir monedas entre los autos. Era muy común, yo lo hacía. Yo tenía 5, 8 años y andaba entre los autos. Y me tocó vivir y ver situaciones que no fueron agradables, pero tenía 35 años y no las podía solucionar. Tenía 35 años y todavía me seguían golpeando todo aquello que había vivido. Pero un día, llorando como estaba ahí en mi cama, le dije a Dios, ya no sé qué hacer. Porque me digo a mí mismo que ya pasó, que ya está. De todas formas, me sigue doliendo el alma y sigo llorando. Y yo siempre lo digo, que me acurrucaba en mi cama y lloraba contra la pared para que mi señora, yo ya estaba casado, para que mi señora no se diera cuenta que yo estaba llorando. Para que ella no me preguntara por qué estaba llorando, porque si descubría que estaba llorando, le iba a tener que decir la verdad y yo no estaba preparado para decirle la verdad. No sabía cómo decirle, mira, 5 años, 8 años, viví prácticamente en la calle. Ella no conocía ese episodio de mi vida, solamente me conoció a los 10 años y yo ya estaba dentro de la iglesia, ya estábamos dentro de la iglesia, ya mi familia era una muy buena familia. Y yo tenía una muy buena costumbre, ya era una persona adaptada a una familia. ¿Saben que yo entre los 5 y 8 años no sabía lo que era desayunar? Porque yo me levantaba y iba a la calle. Y cuando tenía hambre volvía. Y de repente mi papá se casa y voy a una casa que estaba muy ordenada. Muy ordenada. Mis hermanastros se levantaban, desayunaban, almorzaban, merendaban, se bañaban y iban a dormir. Esta era una buena rutina. ¿Quién no lo hace? Yo no lo hacía. Yo no sabía lo que era una rutina. Yo no sabía lo que era levantarse y sentarse y desayunar. Entonces, cuando me metieron dentro de una familia muy ordenada, muy bien armada, era como un animal. No me podía ensamblar, no entendía qué era esto de levantarme y ir, lavarme la cara y sentarme a desayunar. Yo me levantaba y me iba, y agarraba la gomera y me iba, y era muy chico. Y me conocían por todos lados en el barrio. Los barrios de la zona me conocían. Jugaba la pelota con un grupo, me iba y jugaba con otro grupo, y estaba todo el día así. Ahora, llorando ahí en mi cama, le dije a Dios, necesito resolver esto. No tengo forma, no encuentro una forma para solucionarlo, pero yo te pido que me ayudes. Te pido que me ayudes. Y encontré un texto en la palabra de Dios, el cual es como mi caballito de batalla, es como el texto lema para mi vida. Lo llevo impregnado en mí. Y la Biblia dice que las cosas viejas ya pasaron y que Él hace todas las cosas nuevas. Que aquello que pasó ya no lo puedo solucionar, pero sí puedo solucionar mi corazón en el presente para poder estar en paz con el pasado. Nada puedo hacer para mejorar las situaciones que viví, nada puedo hacer. Pero ahora en el presente
Sí puedo permitirle a Dios que Él sane mi alma y decir que las cosas viejas ya pasaron y que el Señor puede hacer todas las cosas nuevas. Y a partir de ese momento pude entender que Dios podía sanar mi corazón. Tuve que aprender a pedir perdón porque yo había lastimado a muchos. 8 años tenía. La maldad en la calle se despierta muy rápido. El otro día fuimos a visitar al papá de mi señora y habían 3 nenes enfrente, sentaditos. Los miré e inmediatamente supe qué es lo que iban a hacer. Inmediatamente, apenas los vi sentaditos, no estaban haciendo ninguna maldad. Pero apenas lo vi, miré a mi hijo, miré a mi esposa, los volví a mirar y medio como que me escondí, porque yo quería saber si la sensación que tenía dentro mío era real o no. Yo quería saberla. Y tenían no más de 10 años, menos de 10 años los nenes, eran 3 nenes. Y dentro mío me dije, ahora ellos se van a empezar a tocar. Estoy seguro. Y no pasaron 5 minutos y estaban en la calle. La calle despierta la maldad. La calle despierta ciertos sentidos que entre uno no puede entenderlo, que a los 5, a los 8 años los sentidos se despiertan y se disparan tan rápido. Pero están criados así. Lamentablemente, algunos niños se crían de esa forma en la calle. Y cuando me vieron que yo lo estaba mirando, se me partía el alma. Porque yo me veía ahí, igual que ellos. Y cuando me iba a cruzar, me vieron y se fueron. Pero esas cosas uno no las puede entender. ¿Por qué? Teniendo 5 años, 8 años, ¿por qué las tienen que vivir? ¿Por qué a veces uno tiene que ser golpeado de esa forma? Pero el Señor me dijo, yo sano tu alma. Tenés que aprender a pedir perdón y tenés que perdonar a aquellos que te lastimaron. E inmediatamente ahí en la cama como estaba, me dije, bueno Señor, voy a perdonar. Y pido perdón, aunque nunca volví a ver a aquellas personas a quienes había lastimado, porque era muy pequeño, era muy chico, pero no los volví a ver nunca más. Pedí perdón a Dios y así como estaba, dije, Dios, te pido por favor que de alguna forma aquellos a quienes yo lastimé, que mi perdón pueda llegar a ellos, que yo realmente les pido perdón y perdono a aquellos que también me ofendieron y me golpearon y me hicieron mal. Los perdono. A partir de ese momento, nunca más, jamás, volví a llorar por ninguno de los recuerdos del pasado. Nunca más. Pero no hay medicina, no hay una pastilla, no hay un psicólogo, no hay nadie que pueda sanar tu alma, nadie. Solo Cristo Jesús. Solo Cristo el Señor. Si su unción está sobre mí, si su Espíritu Santo, porque esto significa unción, que el Espíritu Santo de Dios repose sobre tu vida, que caiga sobre tu vida, que te empape, para que su luz, para que su rostro pueda brillar en vos, pueda brillar en mí, para que su paz se pueda manifestar en tu corazón, para que su paz pueda estar acompañándote, más allá de las dificultades, porque todos vamos a pasar dificultades, pero que su paz va a estar con vos, va a estar y te va a acompañar. Pero necesitamos que su Espíritu Santo repose sobre cada uno de nosotros. Necesitamos que el rostro de Cristo resplandezca en nuestros corazones. Ahora, la palabra del Señor, la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis
anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo pasado no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, y nos está hablando de nosotros, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros somos el pueblo de Dios y somos, la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Ahora uno dice, ¿cómo que soy un rey? ¿Cómo que somos reyes y sacerdotes de Dios? Sí, somos familia de Dios. Y si somos familia de Dios, Dios es el rey. Por lo tanto, espiritualmente, usted es príncipe, usted es una princesa. Todos nosotros somos parte de la familia de Dios. El pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios, también somos parte de ese linaje espiritual de Dios. Entonces, nosotros tenemos que comportarnos y vivir como hijos de Dios. Tenemos que vivir sabiendo que la presencia de Dios está en nuestros corazones, que la presencia de Dios me va a acompañar en todo momento, que su unción, que su Espíritu Santo va a estar sobre tu vida y sobre mi vida, me va a empapar, me va a inundar, me va a cubrir y me va a separar para una tarea, me va a separar con propósito. La presencia de Dios significa que el nombre de Dios va a estar en mí, que hay destino, que hay propósito, que hay un camino por el cual yo tengo que andar y Dios lo quiere depositar en mi corazón. Ahora, no todos vamos a ejercer una tarea dentro de la iglesia, no todos. No todos vamos a ser pastores, no todos vamos a ser líderes, pero sí todos vamos a tener una tarea para realizar, sí, con nuestras familias. Ahí es donde tenemos que ejercer este privilegio y este honor que tenemos de ser parte de la familia de Dios. Ahí, en nuestras familias. Yo soy príncipe, usted es príncipe, Dios es nuestro rey. Entonces tengo que ejercer mi privilegio de hijo de Dios en mi familia. Y tengo que ejercer una autoridad en amor para con los que están conmigo. En amor para aquellos a quienes yo también amo. Con respeto, con autoridad de Dios, con autoridad como padre, pero siempre con respeto y con amor, tratando de enseñar, tratando de acompañar. Hay una tarea que tenés que realizar en tu familia y mejor es si la podés realizar estando ungido, empapado con la presencia de Dios, porque Dios puede iluminar tu mente, porque Dios puede acompañarte. Y donde hay problemas, donde hay dificultades, donde tal vez nada puede traer solución al hogar, Dios sí puede intervenir y Dios sí puede darle solución. No importa el problema que haya en tu hogar, no importa las dificultades que haya en mi hogar, si la presencia de Dios me acompaña, si su presencia me empapa, entonces voy a poder acercarme a mi familia con amor, en unidad, en respeto, y voy a poder darles un buen ejemplo. A veces rompemos a nuestras familias, las quebramos, las partimos en 1000 pedazos, porque a veces no sabemos cómo dirigir nuestras vidas, porque queremos dirigirla como nosotros queremos o como creemos que es correcto, pero a veces esta forma de pensar no es lo correcto delante de los ojos de Dios, no está bien. Y porque no está bien, tenemos malos resultados en nuestras familias. Y por consecuencia, lastimamos a nuestros hijos, lastimamos a nuestras esposas, lastimamos a nuestros padres, a nuestros hermanos. Y de repente nos damos cuenta que estamos distanciados, nuestro corazón está distanciado de ellos. El amor ya no es el mismo y no sabemos cómo solucionar este problema. Pero si le permitimos a Dios que Él entre en nuestro corazón, que Él lo inunde con su amor, entonces si en nuestro corazón hay amor y le pedimos a Dios que nos ayude a poder recuperar nuestras familias, entonces Dios interviene. Dios interviene y de repente
Cuando en otro momento convidamos un mate a nuestro esposo, a nuestra esposa o a nuestros hijos, y antes nos decían no gracias, pero ahora buscamos acercarnos en amor a ellos y les preparamos un desayuno. En otro momento ni lo miraban y se iban. Ahora, porque se dan cuenta que hay algo distinto, comparten. Tal vez no nos hablan, pero aceptan lo que les estamos dando. Y de a poco vamos recuperando la confianza, de a poco vamos recuperando la amistad, de a poco vamos recuperando la confianza en la pareja, vamos recuperando el amor, el respeto, y Dios lo puede hacer. Pero primero nuestro corazón tiene que estar empapados con el rostro de Cristo Jesús. El Señor está delante de Dios. Ya no necesitamos un mediador como antes, como en la antigüedad. No necesitamos un hombre para que sea un mediador entre Dios y nosotros. Solamente a Jesucristo, el único. Después no hay imagen, no hay nadie más que pueda interceder delante de Dios para que nosotros podamos acudir a Dios. La Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. No hay otro mediador, no existe, no hay otra posibilidad alguna. La Biblia dice que nos podemos acercar confiadamente delante del trono de Dios, porque ahí vamos a encontrar el pronto socorro en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestras aflicciones. Entonces tenemos la posibilidad de permitir que el Espíritu Santo de Dios nos cubra, nos empape, nos consagre para Dios y nos dé la posibilidad de tener un propósito, de tener una tarea que poder realizar. Primero, de amar a nuestras familias. Después, tal vez recuperar la amistad de nuestros padres, la amistad de nuestros amigos, el compañerismo, la lealtad, el poder recuperar el amor, que a veces perdemos el amor por situaciones que vivimos. No confiamos en nadie porque nos han defraudado, pero ahora que Dios está en nuestro corazón, sabemos que podemos confiar en Dios y de a poco vamos dando oportunidades, nuevas oportunidades para poder recuperar amistades, para poder recuperar el amor de la pareja, el amor de los hijos. Pero lo más importante es permitir que Dios nos envuelva, nos empape con su presencia, que su unción, que su aceite fresco caiga sobre cada uno de nosotros en esta noche, para que de esta forma, al salir de este lugar, nos vayamos con paz en nuestro corazón, que nos vayamos de este lugar sabiendo que de ahora en más vamos a tener la posibilidad de tener una nueva vida, que las cosas viejas ya pasaron y que el Señor todas las cosas las puede hacer nuevas, y tenemos una nueva oportunidad para comenzar en Él. Pero tenemos que permitirle que su Espíritu Santo esté dentro de nuestro corazón, que su presencia nos inunde, que nos pueda guiar y que nos pueda acompañar a lo largo de toda nuestra vida. Amén. Amén. Los invito a que se pongan de pie, por favor. Y vamos a orar a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu presencia santa, la cual está en nuestros corazones. Gracias, Dios. Gracias por darnos la oportunidad de habernos acercado a ti. Gracias porque siempre nos has buscado. Gracias porque nunca nos has olvidado, sino que siempre hemos estado en tu corazón. Pero hoy, en esta noche, en esta tarde, estamos en este lugar, Señor, porque te necesitamos. No mires, Señor, nuestro exterior, nuestra fachada, sino mira, Señor, nuestras almas. Mira mi corazón, mira nuestros corazones, que a veces estamos como ahogados, Señor, y no sabemos cómo pedir las cosas.
Pero más allá, Señor, de nuestro orgullo o de nuestra vanidad, tú que puedes ver realmente la condición en la que estamos, yo te pido, Señor, yo te pido que te acerques a nuestras vidas una vez más y que tu Espíritu Santo pueda encontrar un lugar amplio en nuestros corazones. No mires, Señor, nuestro orgullo, nuestras pocas palabras. Mira, Señor, que te necesitamos. Mira, Señor, la real condición en la que estamos, porque todos en este lugar te necesitamos a ti. Y pedimos en esta noche que te manifiestes en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, aplaude al Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Estamos agradecidos a Dios por cada uno de nosotros,